Buenos días amigos, mi nombre es Martín Rolando Flores Carvajal, estudiante de la Escuela Mayor de Peritos en Criminalística, experto forense de Perú. En esta oportunidad voy a tocar el tema sobre fotografía forense. ¿Qué es la fotografía forense? Su finalidad y tipos de fotografía forense. Empecemos definiendo qué es la fotografía forense. La fotografía forense es un tipo de fotografía documental en el que aquello que se documenta es la escena de un crimen. Hay que pensar que la palabra crimen no es ni mucho menos sinónimo de asesinato, sangre, armas, etc. Un crimen engloba una serie de delitos. Por ejemplo, el robo de un coche cuyo propietario no se encuentra en la calle es considerado un crimen y no tiene por qué haber ninguno de los factores mencionados anteriormente. Veamos, ¿cuál es la finalidad de la fotografía forense? Puesto que la fotografía forense consiste en documentar una escena delictiva. Su finalidad, lógicamente, es evidenciar posibles sucesos que han podido ocurrir en dicha escena, señalando a unas personas u otras en función de las pruebas que se hallen. Por supuesto, es importantísimo conseguir realizar todo tipo de fotografías en la escena del crimen antes de que se empiece a estar en contacto con la misma para alterar lo menos posible la imagen del lugar. Acá en una escena del crimen inicialmente podemos visualizar a una fémina de aproximadamente 20 años, viste un polo color verde, un short color negro, zapatillas blancas. La posición del cuerpo se encuentra recostada hacia el lado derecho de la pared. También visualizamos dos recipientes de plástico, uno de color blanco con tapa azul con inscripción insecticida, el otro recipiente conteniendo un líquido color amarillo con inscripción Inca Kola, y más arriba podemos visualizar un vaso de plástico que se encuentra en la escena del crimen. Acá visualizamos una toma de la víctima desde la parte superior, otra toma de la parte lateral de la posición en la que ha quedado la víctima, un ángulo de acercamiento donde podemos visualizar que en la mano derecha de la víctima se encuentra una especie de espuma blanca, al parecer lo que ha podido arrojar. Continuamos definiendo los tipos de fotografía forense. Dependiendo del tipo de clasificación que estemos haciendo, vamos a tener diferentes tipos de fotografía forense. Lógicamente, los primeros tipos de fotografía forense que vamos a ver están pensados en función de su finalidad. Veamos la fotografía forense científica. La fotografía forense científica se encarga de recoger datos objetivos para que todos los científicos que participen en el caso puedan analizar los datos de la escena y partan de la misma información objetiva. En este tipo de fotografía se exigen dos cosas principalmente: que la imagen tenga una exposición correcta y que esté perfectamente nítida o enfocada. Es decir, no se trata solamente de apretar el disparador y ya está. Hay que saber usar una cámara y dominar muchas técnicas fotográficas. Por otra parte, es muy importante que el balance de blanco sea correcto para evitar alteraciones de los colores reales. Todo debe ser lo más objetivo posible para poder sacar conclusiones científicas. Podemos visualizar acá la escena del crimen debidamente escenificada con los marcadores numéricos, donde la víctima al parecer ya se encuentra sin vida, un ángulo de la parte superior de la posición en la que ha quedado la víctima, un ángulo de acercamiento, un ángulo lateral de la víctima. Continuemos entonces con la fotografía forense judicial. En este caso, las fotografías sirven para aportar pruebas en un juicio. Obviamente, estas pruebas han de estar soportadas por los científicos que
que analizan las fotografías científicas otorgadas por los fotógrafos forenses, es decir, todos los tipos de fotografía forense están relacionados entre sí. La fotografía forense judicial. Antiguamente las pruebas fotográficas de un juicio eran casi absolutamente irrefutables, pero ahora ya no son tan confiables debido al extremo avance del retoque fotográfico y fotomontajes. Veamos qué es la fotografía preliminar forense. En este caso se hace referencia a todas aquellas fotografías de la escena del crimen realizadas antes de que se modifique la misma. Es extremadamente importante, ya que han de poner en contexto el resto de fotografías que se realicen. Por supuesto, son fotografías desde diferentes distancias para que se vea el conjunto de la escena. Es muy importante para los peritos forenses que estas fotografías se realicen lo antes posible, ya que la escena todavía no se habrá manipulado y las fotos serán más objetivas en cuanto a lo que la escena del crimen se refiere. Aquí vamos a visualizar cómo el perito realiza el levantamiento de los indicios a color blanco, debidamente levantado con las precauciones por el perito. El vaso que posiblemente ha servido para que la víctima diluya el líquido conteniendo insecticida y un líquido amarillo, al parecer gaseosa. Veamos acá los dos recipientes con sus rótulos respectivos, sus indicativos como insecticida e Inca Kola. Ahora veamos sobre la cadena de custodia el levantamiento, resguardo y rotulado de indicios. Podemos visualizar que el perito ha realizado el levantamiento del vaso adoptando todos los protocolos respectivos, realizando el resguardo, el rotulado respectivo. Asimismo vemos el levantamiento de la espuma o lo que ha arrojado la víctima, debidamente resguardado con su rótulo correspondiente, el líquido amarillo en un recipiente de color transparente de plástico con el rótulo de Inca Kola, debidamente resguardado con su rótulo. Asimismo, el recipiente con el indicativo de insecticida, debidamente también resguardado y rotulado. Este hecho narrado se encuentra tipificado en el artículo 113 del Código Penal del Perú, delito contra la vida, el cuerpo y la salud, instigación al suicidio o ayuda al suicidio. Posiblemente ya las investigaciones podrán determinar respecto a este tipo penal que estamos mencionando, pero al parecer podemos decir de que es un suicidio. Al parecer, no estamos afirmando, pero ya en las investigaciones se determinará al respecto. Bien amigos, les agradezco por su atención. No se olviden de suscribirse a mi canal. Nos encontramos en una próxima oportunidad.